Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y nada, bueno, dar las gracias a Random por haber pensado en Albacete y en Librería Popular para hacer este evento. Sabéis que es una cosa única que se está haciendo cada mes en una ciudad de España y hemos sido los seleccionados aquí para cubrir esta parte para tratar un tema tan emocionante y tan apasionante como es Orwell. Y bueno, pues ya poco más que decir. Daros las gracias y presentar a los ponentes, Marino Nadal, Martínez y Fino y Fernando Bonete. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por... ¿Se oye ahí? ¿No? Gracias por venir, gracias a la Popular por acogernos. Estoy un poco agobiado con tanto público. En un acto literario hablando de Orwell, una novela que tiene 75 años ya. Es una alegría poder estar aquí hablando de todo esto. Esto se escribe en el ciclo que hemos llamado El viaje imprescindible, que es un viaje por la biblioteca de la colección contemporánea. La colección contemporánea de Bolsillo, que reúne clásicos de la literatura, del pensamiento, de la poesía del último siglo. Los clásicos del siglo XX y los clásicos que están en vías de serlo, digamos. En el caso que nos reúne hoy, no hay ninguna duda de que Orwell es un clásico que nos sigue interpelando y queríamos seguir hablando de él. Queríamos seguir hablando de él con un divulgador y escritor cultural de hoy como Fernando, con un lector como Marino y con vosotros al final del encuentro. Eh, Orwell, como decía, escribió esta novela, o la publicó hace 75 años, por esas casualidades se cumplen 75 años de la publicación, en el 49. Y lo que quería empezar a plantear como primera pregunta o tema de debate es el hecho de que esta es una novela muy de su tiempo, escrita en el 48, inmediatamente en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y que sin embargo parece ser una novela que nos interpela hoy en día. ¿Qué podemos empezar a reflexionar en torno a eso? Esa pequeña paradoja quizás, y cómo situar esta novela, ¿no? en su momento para empezar. Fernando. Muchas gracias, Martín. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por la acogida, y para mí es un placer, siempre es un placer hablar de libros, pero además hacerlo de Orwell, una novela que verdaderamente me encantó como lector, porque tampoco hace falta más parafernalia intelectual que decir que a uno le encantó leer un libro, pues es doble de placer. Bueno, al final, como tú bien decías, Martín, Orwell y 1984 en particular es un clásico, y como todos los clásicos de la historia de la literatura, nos interpela pase el tiempo que pase. Y pasarán otros 75 años y volverá a haber, Dios lo quiera también, otro público aquí en la Librería Popular de Albacete, hablando otra vez de Orwell dentro de otros 75 años, porque le seguirá interpelando. Pero luego es verdad que, además de esta razón general de los clásicos, ¿no? De que hablan de la propia condición humana y el ser humano es el mismo ayer que hoy, yo creo que también hay unas razones de índole histórica, política, incluso puede que económica o del pensamiento filosófico que hay que atender, ¿no? Orwell escribe esta novela en 1949 y la escribe en un momento en el que, si nos paramos a pensar y revisamos la historia reciente, contemporánea, se estaba produciendo el germen intelectual y de pensamiento del tipo de sociedad que somos hoy. Es un momento, el 49, en el cual termina la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de pensadores, entre otros en particular Karl Popper liderando esto que luego se llamó la Open Society, la sociedad abierta, junto con Popper quizás menos, pero también Hayek, proponiendo un modelo de sociedad en el cual los valores fuertes y los valores sólidos no debían seguir gobernando y no debían seguir liderando la sociedad, porque esto, según el pensamiento de estos dos, ¿no?, intelectuales, Popper y Hayek, entre otros, había propiciado la Segunda Guerra Mundial, el hecho de aferrarnos a valores fuertes y no propiciar el diálogo, ¿no? Y surge ya la configuración de el relativismo en las ideas y el relativismo en la posición que pueda tener uno frente a la realidad.
esto que luego recogerá, y aquí tenemos otro germen más de la sociedad que viene, esto que recogerá luego, por ejemplo, Foucault, desde el punto de vista de la ética y del pensamiento filosófico moral, y que se traducirá en un término que viene con el 68, que es la posmodernidad, y de la posmodernidad, junto con el relativismo, a la posverdad de nuestros días. Es decir, ya tenemos un primer germen de algo que estamos viviendo hoy en nuestros días, en los años en los que Orwell escribe esta novela. Que es verdad que la escribe para dirigirse hacia otro tipo, o hacer otro tipo de crítica a otro pensamiento distinto, pero él escribe en ese tiempo y es hijo de su tiempo, independientemente de que luego la obra trascienda su tiempo. Entonces, creo que ahí se está fraguando, en cierta manera, el mundo que hoy estamos viviendo, y esto creo que se hace notar también el hecho de que, en cierta manera, nos interpele, y hay muchas de las ideas, no me quiero adelantar porque estamos simplemente en el contexto, pero que se barajan en la novela, que enlazan directamente con la posmodernidad, con el relativismo y con la posverdad que hoy estamos viviendo y, en cierta manera, también sufriendo. Sin duda, sí, sí. Vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. ¿Hay algún otro rasgo que te haya llamado la atención del momento histórico en el que se escribe la novela y cómo eso perdura? El otro día leía algo que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Con Orwell. Y era los anillos de los árboles reflejan de alguna forma todos los acontecimientos naturales que han sufrido, si ha habido sequías, si ha habido algún incendio, todo eso queda reflejado en los anillos, ¿no? Entonces, no sé, un poco trasladando un poco al ser humano, si Orwell fuera un árbol, esos anillos del árbol Orwell serían los acontecimientos más importantes que ha habido en el siglo XX. Y cada uno de esos acontecimientos él los vivió en primera persona. Estamos hablando del imperialismo, estamos hablando de los fascismos y estamos hablando del estalinismo, ¿no? De que era un enemigo acérrimo, ¿no? En cada uno de ellos él se involucró, de alguna forma, se involucró personalmente. En el caso del fascismo estuvo aquí, como todo el mundo sabe, en la guerra civil y casi pierde la vida. O sea, que casi le fue la vida en ello, ¿no? Y toda su obra es la lucha constante contra esos tres molinos, ¿no? Él nació en la India, cuando Inglaterra todavía estaba en el Horas Bajas, ¿no? Pero en el Raj británico de la India. Su padre pertenecía, digamos, a ese imperialismo más puro, porque era un administrador del opio, ¿no? Tenemos que recordar que Inglaterra comerciaba con opio, ¿no? En aquel entonces. Y a pesar de haber nacido en ese ambiente, él luchó contra eso y lo reflejó también en su obra. Por supuesto, luchó contra el fascismo, vino aquí, se involucró, homenaje a Cataluña. El estalinismo, pues posiblemente estemos ante el mayor enemigo del estalinismo, ¿no? Que lo reflejó desde un punto de vista, digamos, muy crítico, pero con su obra, ¿no? Estamos hablando de Rebelión en la Granja, que es una precuela de 1984, de este libro, y por supuesto 1984. Y también, y ahora lo estoy pensando, en esos anillos están esos tres, pero está también otro anillo que es más el final del siglo XIX, que sería la revolución industrial, ¿no? Toda la revolución del carbón y todo eso, él lo vivió también en los estragos que producía en la gente. Escribió un libro sobre ello. Camino a Wigan-Pier. Sí. Exactamente. Entonces, esos tres, esos cuatro, fueron los grandes molinos contra los que se enfrentó en su obra y en su vida, ¿no? Sí, me parece muy importante ese apunte porque él llega a escribir en 1984, más allá de las ideas de las que habló Fernando, a través de una experiencia personal y todo un recorrido, ¿no? Muy vivido. Un apunte adicional podría ser que él fue policía en Birmania, también en la época del Imperio británico. Y fue policía en un contexto en donde el imperialista blanco hacía la ley.
y él lo vivió muy a disgusto. Y esa fue su primera reacción contra la injusticia social, digamos, ¿no? Y a partir de ahí fue reaccionando contra el imperialismo No y olvidemos todo también tipo de totalitarismo, ¿no? la época en que nació Orwell, ¿no? Que es en 1903, creo, ¿no? 3 o 4, sí. Que es en plena época eduardiana. Mm. Inglaterra es una sociedad clasista a toda. Él estudió en Eton, que si hay algún colegio elitista por naturaleza es el colegio de Eton, ¿no? Es el Y colegio sin que fue embargo, David Cameron, por ejemplo. Por decir algo. él luchó, o sea, el sistema Mm. educativo inglés también lo puso en solfa en todos sus ensayos, ¿no? Sobre todo. Sí, sí. Hay algo también muy profundo en el mundo que crea Orwell y que creo yo que por eso sigue fascinando también. No solo están las ideas, sino la construcción de esta novela, ¿no? Es una novela muy bien observada desde el punto de vista de los personajes, los sentimientos, ese mundo un poco sombrío y horrible de la posguerra, ¿no? Está muy bien recreado. Eso también tiene que ver con el hecho de que perdure. Yo creo que tiene una mezcla además muy atractiva, muy interesante para los lectores, por supuesto, que les gusta pensar, porque es una novela para estimular el pensamiento crítico y es uno de los grandes temas también de la novela, de aquello que nos puede salvar de la gran debacle del totalitarismo, del fascismo, del autoritarismo. Y es esa mezcla entre lo ensayístico, porque en el fondo también es una novela profundamente ensayística, en el sentido de que las ideas que subyacen a la propia narrativa darían para un manual de filosofía política, realmente, o podrían ser aprovechadas por la propia filosofía política. Y por eso cuando uno va a tantas conferencias de tantos politólogos, siempre acuden al ejemplo de Orwell y acuden al ejemplo de 1984, porque realmente es que es un tratado de filosofía política contemporánea, siempre en relación, por supuesto, a los acontecimientos históricos terribles y hartos que se vivieron en el siglo XX. Pero por otra parte, no es un ensayo de filosofía política, porque aquí estamos hablando de una novela, y además de una novela que nos anima a proyectar tanto las grandes pesadillas de en qué puede convertirse una sociedad, como también los grandes sueños y esperanzas a los que podemos optar si tomamos y nos hacemos responsables de nuestras vidas. Porque es verdad que 1984 es una novela en la que está reflejado el horror, pero también hay momentos de lucidez y de esperanza que quizás luego podemos comentar. No olvidemos la importancia que tiene la lectura y la escritura en esta novela para escapar de la barbarie, o el amor. Por supuesto, el amor. Yo creo que este cóctel, lectura, ¿no? el amor a la lectura, sí. El amor a la lectura y también el amor a las personas y la relación entre las personas. Y yo creo que al final esta mezcla entre las ideas interesantes, políticas, el pozo que te deja para después de la lectura pensar y reflexionar sobre dónde estás viendo esto en tu propia vida. Así como al final el juego de la distopía y de la ciencia ficción, de soñar lo peor pero también soñar lo mejor, hace que este sea un libro que lo tiene prácticamente todo. Muy atractivo, sí. Recordemos, para los que no hayan leído quizás la novela, que el gran acto subversivo del personaje, Winston Smith... ¿Vas a hacer spoiler? No, mínimo. Es comenzar a escribir un diario, ¿no? Ese es así empieza su resistencia al partido y a la invasión del pensamiento. Este momento de la escritura, de la interioridad, es mío. Claro. Y bueno, vamos a ver si es así. ¿A ti te ha sorprendido esa creación de un ambiente? ¿Te has reconocido? A ver, yo creo que 1984 es, si hablamos de novelas distópicas, es la novela distópica, ¿no? Pero hay tantas, es decir, lo que 1984 se diferencia de las demás novelas distópicas, que en fin, en la literatura anglosajona hay miles, yo diría, cientos, es la ambigüedad. ¿Y qué quiero decir con la ambigüedad? Pues deja muchas preguntas, sin contestar. No sabemos
en la novela no sabemos si el gran hermano existió o no. No sabemos si Goldstein existió. No sabemos quién escribe el libro, porque luego hablaremos de la teoría del apéndice y todo esto, ¿no? No sabemos si Oceanía es la que lanza los misiles o en verdad es el enemigo el que está lanzando. No sabemos, en fin, lo que explica la novela a grandes rasgos, por lo menos en la primera parte, es el totalitarismo, el estalinismo que pasó en Europa. Eso ya lo sabíamos. Hay muchas novelas que lo explican. La última parte es lo que cambia. Y en la última parte es que se eliminan todos los límites. Ya es, digamos, ¿cómo decirlo? La progresión, el horror llevado a sus máximas exponente, ¿no? Sabemos quién fue Stalin, sabemos, él lo denuncia en la primera parte, pero ¿qué pasa si el Stalin, ese régimen sigue viviendo, ¿no? Y él lo explica en esa segunda parte, ¿no? Es cuando O'Brien dice, yo si quisiera me podría elevar como pompas de jabón, ¿no? Si quisiera podría parar las constelaciones, ¿no? Eso es el horror, es cuando es Hitler y Stalin, pero dando una vuelta de tuerca más, ¿no? Ese es el horror. Ya el fin no justifica los medios. Son los medios, el medio es el fin, ¿no? De alguna forma. Si puedo hacer un apunte para quienes no sepan quién es O'Brien, es bueno, ¿cómo decirlo sin hacer spoiler, no? ¿Quién es O'Brien? Es que te iba a decir, Martín, vas a volver a hacer spoiler. Hazlo directo. Yo creo que hay que hacer spoiler. Hay que hacer spoiler, ¿no? Porque si tiene algo 1984 es que es como los clásicos de Calvino. Cada vez que lo lees, sacas una lectura diferente. O sea, que hay que volver otra vez a... Bueno, es el revolucionario que se hace pasar por contrarrevolucionario y atrapa a Winston Smith, por así decirlo, ¿no? Que es una especie de trasunto de Trotsky, pero no del todo, en un punto. Sorprende cuánto acertó Orwell con estas caracterizaciones, estos paralelismos con la realidad. A mí me sorprende. Sorprende, y además, a ver, me sorprende por una parte y por otra no. No me sorprende por la parte de que, como decía al principio, creo que al final de lo que nos está hablando Orwell es de una serie de universales que residen en la humanidad y simplemente les está dando una forma narrativa. Y en ese sentido creo que la reflexión que nos hacemos hoy seguirán haciéndosela, ¿no? Dentro de 50 años y seguían o se la hacían ya en su momento, porque trata de cosas que son puramente humanas y en ese sentido creo que ni siquiera vaticina algo, sino que simplemente coge lo que reside en el propio corazón del hombre y le da esa forma narrativa. Pero por otra parte, sí, por supuesto que sorprende. Quiero decir, no me sorprende la parte en la que, por ejemplo, como comentábamos antes, nos presenta la lectura y la escritura como un acto subversivo de libertad individual. Lo ha sido siempre, durante toda la historia de la humanidad. Esto no se puede decir que en esto nos descubra Orwell la pólvora. Otra cosa es que la forma narrativa que le dé sea muy atractiva, pero es algo que está ahí. O que el amor nos salve, o que el amor salve la humanidad. Pues esto ya lo sabíamos desde hace 2024 años, ¿no? Por así decirlo. O incluso antes, si nos basamos en otras culturas. Pero luego hay una parte que sí sorprende, y tomándole la idea a Marino, por su ambigüedad, por ese juego de las ambigüedades que él despliega, ¿no? Por ejemplo, ¿hay una crítica al totalitarismo duro? Por supuesto que sí, porque sabemos que en la novela hay un partido, el INSOC, ¿no? Esas siglas del socialismo inglés, pero al mismo tiempo, ¿sabemos qué es realmente el partido? No, en ningún momento se nos dice quiénes son los miembros del partido. Sabemos que hay unos miembros internos del partido, creo que es el término en español, unos miembros internos dentro del partido. Sabemos que hay un comité o una cúpula, pero tampoco sabemos muy bien quiénes son. Es decir, juega con la indefinición, con la ambigüedad. ¿Es una crítica al totalitarismo duro? Sí, pero también podría tomarse como una crítica al totalitarismo blando que estamos viviendo en nuestros días. Cuando hablamos, por ejemplo, de cancelación o hablamos de lo políticamente incorrecto y no nos atrevemos a decir algo por el miedo a qué dirán otros, eso es en cierta manera una fuerza de represión que es
absolutamente ambiental, que no toma la forma de un ente como tal. Entonces, ese juego de ambigüedades es verdaderamente profético, en el sentido de que ya no solo estamos criticando al totalitarismo de partido, de bota dura que me pone la bota en el cuello para aplastarme por lo que he dicho, sino que estamos yendo a algo que solamente estamos viendo cómo se manifiesta en nuestros días de forma latente o patente, que es un totalitarismo sui generis, que con unos mecanismos muy sutiles nos influencia de qué es lo que podemos decir. Y luego pues ahí también entraría el tema de del doble pensamiento, de los eufemismos, con la neolengua, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí estaba muy atento Orwell a las tendencias autoritarias de cualquier sociedad y en particular de la sociedad inglesa. Y para bajarlo un poco a tierra me parece que es importante señalar que este libro, así como la Rebelión en la Granja, fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, o bueno, 1984 un poco después, pero todo el clima mental está sacado de una sociedad que está viviendo bajo un habeas corpus y una sociedad en la cual el gobierno tiene que tomar ciertas decisiones contrarias a la plena voluntad del individuo en interés de todos, ¿no? Este fue un gran cambio en el pensamiento de Orwell también, darse cuenta de que había momentos en los que la sociedad tenía que regirse por leyes que estaban un poco por encima de la ley y que el peligro venía cuando después de esas situaciones de excepción, que eran las situaciones de guerra, el poder por el poder en sí mismo se perpetuaba, ¿no? Ese es uno de los de las características de la sociedad de 1984. No sé si coincidís conmigo, ¿no? A ver, yo estaba mirando porque había hecho una lista de todo lo que sale en la novela y, digamos, la traslación luego que hay ¿no? De cómo se adelantó con los micrófonos que te graban para controlarte, que el habla escribe, cómo lo podemos traducir ahora, que serían pues más o menos los mensajes de WhatsApp, los 2 minutos de odio, que él se fijó en lo que en los aniversarios de octubre en Rusia, ¿no? Que en fin, cómo se controla el correo de los ciudadanos, la novela, cuál sería la traslación, más o menos todos nos hacemos una idea, la música enlatada, ¿no? que suena y que hay una traslación. Todo eso, el Ministerio de la Verdad, ¿no? Que pues, la neolengua sobre todo. Pero yo creo que eso, en fin, lo podemos encontrar incluso, a lo mejor, no con este nivel de detalle de 1984, pero sí lo podemos encontrar en algunas otras novelas distópicas, ¿no? Lo que cambia aquí es lo que me refería antes, es decir, no es no es la tecnología, sino la tecnología del poder, cómo el poder puede llegar cuando se alcanzan esas cotas, ¿no? Como llegó pues el estalinismo, ¿no? En los años 30 y 40, que fue lo que vivió en sus propias carnes también Orwell, cómo puede llegar a afectar de alguna forma, ¿no? Y entonces él no da las respuestas a lo mejor no están en el libro en 1984, sí las podemos encontrar en sus ensayos. Él de alguna forma esa postura ética que siempre tuvo ante lo que él consideraba incluso de los suyos, ¿no? Políticamente, pues no le dolió prendas en sacarlo a relucir y denunciarlo, incluso pues contra sus propios compañeros, digamos, de viaje, ¿no? Político, ¿no? Ese es para mí el gran mensaje de Orwell, ¿no? Porque la novela como novela distópica, pues, en fin, no me llama mucho, pero es ese análisis del poder que hace en esa segunda parte lo que le hace ese plus, ¿no? Para leer el libro. Sí, a mí me interesaba algo que estabas diciendo antes también, que el poder, dice en un momento, el personaje dice, yo podría O'Brien. elevarme, O'Brien, como pompas de jabón, como que el poder termina creando la realidad, que la realidad es pasible de modificación por el poder casi, ¿no? Y esto es sin duda muy moderno, también, ¿no? Muy actual, ¿no? No solo moderno. Hay una escena en la novela que es que luego se ha multiplicado en docenas de otras novelas, en películas, etcétera, que es la famosa ecuación, ¿no? 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Entonces,
2 más 2 es igual a 4, apunta en el diario, ¿no? Winston, de una forma como revelándose, ¿no? Del 2 más 2 es igual a 5. ¿Esto de dónde lo sacó Orwell? Pues lo sacó de los planes quinquenales de Stalin, ¿no? Que hay carteles por ahí ¿no? de los planes quinquenales que incluso no hacían falta 5 años, en 4 años hemos producido todo esto, ¿no? Y entonces hacía publicidad de todo aquello, ¿no? Y cómo esa misma ecuación, cuando está en la famosa habitación 101, que hablaremos igual ahora también, él se empeña en decir que 2 más 2 es igual a 5, y entonces O'Brien sigue torturando, y lo que quiere decir es que 2 más 2 es lo que yo quiera, ese es el poder. O sea, si yo quiero que sean 4, serán 4. Si tengo aquí 4 dedos y digo que son 5, son 5. Ese es esa escena es fabulosa porque, como lo describe, es una de las escenas que más grabadas se me han quedado, porque O'Brien como que agita la mano delante de los ojos y te cuentan desde la perspectiva del personaje que dice, y en un momento los dedos vibraban y creyó ver 5. Como que ya la realidad está tan construida por el poder que afecta el pensamiento. Y ese es la gran intuición de Orwell, que el autoritarismo, el totalitarismo se mete y modela los pensamientos de la gente, no solo la vida práctica, ¿no? Sí, al final la base de todo este sistema de represión e imposición es primero romper la relación individual y personal del individuo con la realidad. Es decir, yo ahora os digo que esto es una silla y todo el mundo tenéis que pensar que esto es una silla, mientras que esto es una mesa. Y este acto de ruptura es un acto de ruptura muy doloroso. Ya es doloroso cuando lo intenta hacer la propia persona, cuando uno intenta cambiar ideas o progresa como persona y cambia su sistema de ideas. Imagínate si te ven impuesto de fuera. De no, esto que tú llamabas mesa ahora es una silla, y esto que tú llamabas agua ahora es cerveza, que ojalá, por cierto, pero y es romper, ¿no? Esa conexión del individuo con la realidad para yo ponerte otra nueva y que tú tengas que acatar esto. Y eso es el ejemplo que estamos poniendo del 2 más 2 son 5. Ya no es 4, ahora es 5. Y no hay nada más moderno que esto, en el sentido de que además ahora existen los mecanismos. Orwell los imaginó. Por ejemplo, el famoso telescreen o la telepantalla de utiliza el Gran Hermano para controlar y ver lo que está ocurriendo y estar en conexión permanente con los ciudadanos. Orwell los imaginó, pero ahora existen. Y ahora tenemos los medios suficientes como para imponer ese modelo sobre la realidad en las personas de manera individualizada y pormenorizada gracias a una cosa que se llama algoritmo. Que por otra parte tampoco quiero ser agorero y apocalíptico con la tecnología, porque la tecnología también es un gran apoyo para el progreso. Pero existen estos riesgos, estos peligros que yo creo que Orwell supo ver muy bien. Por una parte, como tú decías, Martín, la idea de que al final en la base de todo está la ruptura con la realidad y la imposición de una nueva realidad, y luego los medios tecnológicos para poder imponerlo. Sí, sí. ¿Hay algo que Orwell no vio? Que en otras distopías está más acentuado, resaltado. Las corporaciones. Las corporaciones. Él solo ve el partido, solo ve, ¿no? Claro, él hablaba de las estructuras de poder, digamos, pero enmarcadas dentro de los estados, ¿no? Dentro de los estados, los partidos, toda la burocracia. Pero yo creo que no supo ver, claro, él era imposible que conociera Internet ni siquiera en los albores, ¿no? En todo este fenómeno y todas las corporaciones que han surgido en torno a el mundo Internet, ¿no? Y esa parcela de poder que tienen ahora mismo, ¿no? Digamos los súper ricos, ¿no? Que es como un poder aparte de todos los tradicionales y todos los que conocemos. Eso no fue capaz de... Claro, el gran enemigo era el Estado, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Cómo? El gran enemigo era el Estado, Eso, el gran enemigo era el Estado. La empresa privada. Yo no sé si llego a disentir con esto, pero sí le doy el beneficio a la duda de que, aunque él utiliza, por supuesto, la palabra partido, la indefinición de lo que es el partido realmente abra la puerta a que podamos entender, quizás no directamente, que Orwell vislumbra el gobierno de las grandes corporaciones o de las grandes corporaciones incluso tecnológicas, pero sí que deja abierto la ecuación a que consideremos como partido aquello que cada tiempo
haga que sea el partido. Bien, entonces no estoy del todo seguro de que eso quede tan cerrado al Estado por la manera en que se refiere al partido y a esas estructuras de poder. Porque de hecho hay un momento en el que uno de estos miembros internos del partido que están en la cúspide, no me acuerdo de su nombre, llega a decir algo como: no importa quiénes seamos aquí, o que seas tú o que sea yo el que está gobernando, que está en la cúspide, al final lo que importa es el ente como tal que controla. Y ese ente puede ser partido o puede ser la corporación tecnológica. Cierto, no conoció Internet, pero Orwell sí conoció, porque ya existían ideas al respecto. La tesis de Turing, de hecho, es del 38, cuando trata la primera máquina virtual. Ya se conocían las ideas sobre inteligencia artificial y se barruntaba lo que podía conseguir la inteligencia artificial. El otro gran paper o artículo de Turing respecto a la máquina virtual es del año 1950, solo un año después de que se escriba esta novela. O sea, ya se barajaba la idea de la inteligencia artificial, no con este nombre. Entonces, ya había existido la máquina que había descifrado los mensajes del nazismo. El ENIAC, si no recuerdo mal, es de los años... Digo, la primera gran supercomputadora, si no recuerdo mal, de los 50. Neumann... von Neumann, ¿no? que lógicamente sus descubrimientos también tuvieron una derivación terrorífica, porque se utilizó la propia inteligencia artificial o la computadora para diseñar algo tan terrible como la bomba atómica, que había generado el Maniac, ¿no? De hecho, Maniac es el título de la novela esta famosa de Labatut, que siempre recomiendo, es fabulosa. O sea, que ya había ideas al respecto del posible control tecnológico que podía haber en nuestras sociedades. Sí, bueno, la tecnología aparece a través de la pantalla y esa vigilancia que no es un poco casual, recuerda a la casual. vigilancia de hoy Pues, a través del claro, algoritmo que mencionabas no es casual. antes, ¿no? Por eso digo que a veces no todo es predicción en Orwell, Sí. sino que muchas veces si conocemos realmente lo que ocurrió en el momento, sabemos que hay precedentes, ¿no? A mí, comparándola con otras distopías y notablemente con Un Mundo Feliz, que es una novela que él había leído y de la que era muy consciente, así como lo era de Nosotros, de Samiatin, es el hecho de que no está presente la manera en que tenemos de volvernos esclavos de nuestros propios deseos, ¿no? Un poco el deseo está relegado a una función de liberación y poco más. No sé si esto merece una reflexión, compararlo con otras distopías, con Un Mundo Feliz o con Fahrenheit o alguna otra de las clásicas, ¿no? Siempre se le ha hecho la crítica a 1984 de que si en algo no había acertado era en el hecho de que lo que finalmente nos condena al autoritarismo o a la imposición de las ideas de otros no es que esa imposición sea directa, sino que se nos relaje y se nos divierta y vivamos en una sociedad dada al hiperconsumismo y a la diversión perpetua, y a través de esa relajación vengan entonces Exacto. las ideas. Y es cierto que yo creo que podemos considerar que en la novela no hay ese enfoque que sí hay en Hazlitt. Por otra parte, para eso está la narrativa, para eso está la literatura, para explorar diferentes diversificar. caminos, y por eso hablamos de diferentes distopías. Pero por otra parte, al fin y al cabo, pese a que ese divertimento que sí estamos viendo en nuestros días, la famosa idea del homo ludens, ¿no? Del hombre que está todo el día, metido en redes sociales y metido en cosas que al final van en beneficio de su deseo, pero no es un hombre que piensa y reflexiona. Está claro que eso está ahí, y a lo mejor es una parte que a lo mejor no cubre Orwell, pero al final el punto de represión y de oposición está ahí, y está también en nuestras sociedades. Puede que ahora sea más fácil convencernos gracias a que estamos despistados, pero tiene que venir esa imposición, y esa imposición sigue estando ahí. Yo creo que por eso Orwell, a pesar de que no cubre esto, sigue vigente. Tampoco cubre, por ejemplo, a mí una idea que me gusta mucho de otra distopía que es mucho más tardía, pero que aúna muy bien todas las distopías que al final fraguan la tradición distópica del siglo XX, que tú has mencionado, Azamatin, está Orwell, está Huxley, está, no olvidemos, Bradbury con Fahrenheit, que es la de Tevis, la de Walter Tevis con Sinsonte. Sinsonte es una novela que recopila todo eso y lo fusiona en un único modelo, por eso me gusta tanto, porque tienes como todas las distopías en una sola distopía. Y puedes mete un nuevo resumir ¿Sí? en 2 líneas Sinsonte para quien no la haya sí, leído. claro. Como, Que la reescribes a resumir. No, por Haciendo favor, no. spoiler, vale. Sinsonte nos sitúa en el escenario de una sociedad en la cual el ser humano, por dejación de funciones, por irresponsabilidad propia, es decir, por haber dejado sus funciones a las máquinas,
se ha autodestruido a sí misma. Es una sociedad completamente destruida que ha perdido totalmente el rumbo, en el que prácticamente ya no quedan humanos en ese mundo, porque por dejación de funciones y por dejar las funciones a esas máquinas, esos robots, al final pues ha caído por sí sola. Y se esa ha perdido, perdón, se ha perdido el alfabetismo. El Es alfabetismo, como eso es. un estadio posterior a Fahrenheit, ¿no? Claro, hemos dejado de Eh, hacer tantas cosas que incluso hemos dejado de saber leer o saber escribir. O sea, nos hemos reducido a esto, ¿no? Sí. A lo mejor esta es una idea que a lo mejor tampoco recoge como tal Orwell, aunque por otra parte pues tenemos lo que comentábamos al principio, la rebelión del hombre a través de la escritura y la lectura. O sea, que sí, que hay diferentes enfoques que se le podrían achacar a Orwell, que no todos están cubiertos, pero, No, es, pero en el fondo yo creo una que comparación. que el punto definitivo está y el punto clave está, y por eso, como decía Marino, al final estamos ante una obra que destaca con respecto o despunta frente al resto de distopías, y es que esa imposición, de una forma más explícita o más implícita, al final llega, te pille más o menos despistado y más o menos divertido en ese momento. Sí, sí, sí. Yo creo, volviendo un poco a Un Mundo Feliz y 1984, que ambas son son gemelos literarios, de alguna forma, ¿no? Es como mirarse en el espejo, ¿no? Una es, digamos, analiza el placer, otra es el castigo, el sexo, la muerte, el soma, ¿no? Que es la droga esta para tener a todo el mundo controlado, la bota en la cabeza en el caso de 1984. Habría que decir también que Huxley fue profesor de Orwell en Eton, ¿no? O sea, que les unía, aparte de esta relación profesor-alumno, yo creo que había un cierto celo entre ellos, ¿no? Cuando salió 1984, lo que dijo Huxley con respecto a la novela es que, bueno, está bien, es una distopía, está bien, pero digamos que el siguiente paso sería un mundo que se parece mucho a Un Mundo Feliz, como diciendo que, o queriendo decir que él había visto más allá incluso que Orwell, ¿no? No es así. Hay un aspecto en el que sí que coinciden los dos, y es en el tema de los proles, ¿no? En el caso de Orwell y los salvajes, ¿no? Que no, digamos que están al margen de todos. En la novela de Orwell, en 1984, los proles, digamos que son personas que simplemente están ahí, no van a causar problemas porque los tenemos anestesiados de alguna forma, pues con literatura barata, con esta ginebra maloliente que sale, con la pornografía incluso, en fin, todo ese tipo de cosas, y no nos van a causar problemas. En el caso de Huxley lo tienen, es una reserva, ¿no? Que están al margen, digamos, de la sociedad, ¿no? En eso, de alguna forma, coincidieron los dos, ¿no? Sí, no sé si estoy tan de acuerdo porque hay una visión un poco más esperanzada, Bueno, sí. extrañamente en Orwell, Sí. porque él Bueno, dice él la esperanza estaba está en los convencido que la proles, ¿no? esperanza estaba en los proles, ¿no? Mientras que los salvajes son vilipendiados por su propia sociedad y De hecho, marginados. John el salvaje termina bastante mal, ¿no? Al final de Sí. la novela, ¿no? En fin. Una cosa que me quedó ahí dando vuelta con todas estas novelas, ¿no? 1984, el acto subversivo es la escritura, Fahrenheit es recordar los libros, Sinsonte es recuperar el alfabetismo, la presencia del lenguaje o del pensamiento articulado en palabras y ordenado de manera lógica es muy fuerte. ¿Por qué creéis que fascinaba tanto a estos escritores ese tema? ¿Porque eran escritores? ¿Porque hay una razón profunda del pensamiento ahí? Yo creo, además de que fueran escritores, ¿no? Y estaban en contacto permanente con la palabra, sí, razones profundas. Al final, el lenguaje es el mediador por antonomasia. Es el mediador entre tú y yo, Martín, el mediador con Marino y el mediador con todos vosotros. En este momento, si estamos teniendo este encuentro aquí, es porque entre ustedes y yo, entre vosotros y yo, y nosotros, median las palabras. Esto por un lado. O sea, la palabra es un mediador imprescindible tanto para conseguir el bien como para subirnos en el conflicto. Pero es que además la palabra es un controlador nato
del comportamiento y el pensamiento humano. Nuestra mente está hecha en buena parte de palabras o de ponerle nombre y palabra a las cosas. Y vuelvo a lo que me refería antes de si entonces torcemos la conexión que hay entre la realidad y el nombre que ponemos a las cosas, todo se empieza a caer y todo nuestro mundo se empieza a caer. Hay un autor maravilloso, podamos luego coincidir o no con las ideas de este autor, pero es un politólogo norteamericano, George Lakoff, que tiene un libro que es No pienses en un elefante. Si yo les digo no pienses en un elefante, ¿qué pensamos? Pues en un elefante, porque lo hemos dicho, ¿no? Hasta ese punto, las palabras y los nombres son controladores de nuestra mente. Si uno llega a controlar el lenguaje, controlas a las personas. Y la mayor parte de la manipulación que se está produciendo en nuestros días viene de cambiarle el nombre a las cosas. Porque si le cambias el nombre a las cosas, cambias a las personas. La cultura del eufemismo, entre otras cosas, el eufemismo bélico, por ejemplo, ¿no? El daño colateral, muertes. Y el eufemismo, ¿por qué no decirlo y ser políticamente incorrectos? Y el eufemismo moral y ético y biológico de contradecir a la ciencia y llamar las cosas con otro nombre, por supuesto que sí, también. Sí, por ese lado va la neolengua, ¿no? Es una lengua eufemística y que llama las cosas no por su nombre, por otras cosas. Yo recordaba, al hablar esto de la lengua, un ensayo, un libro que se llama El lenguaje del Tercer Reich, de Víctor Klemperer, que salió justamente... Es muy orwelliano ese libro, sí. Claro, es que salió yo no sé si lo llegó a leer Orwell, porque lo publicó incluso 1 o 2 años antes, ¿no? Y Klemperer, que era un alemán judío, lo que pasa es que no sé si tenía las dos ascendencias o estaba casada con una alemana aria y por eso no se lo llevaron a un campo de concentración. Sí que estaba confinado, en fin, y tenía montones de restricciones, pero él lo que analizó es el lenguaje del Tercer Reich, ¿no? Y a través de, bueno, pues todos los discursos de Göring y, en fin, toda esta gente, y lo analizó de tal forma que se dio cuenta cómo las palabras, cómo los giros sintácticos iban colonizando toda la mentalidad de los alemanes. Esos discursos de alguna forma configuraron todo, ¿no? Incluso él habla de que cada vez se utilizaban menos palabras, ¿no? Y es curioso porque en la neolengua de Orwell hay, cada vez se va comprimiendo más el diccionario, por así decirlo, ¿no? Es decir, para que no tengamos acceso a explicar las cosas. Cada vez con menos palabras, pues podemos explicar menos cosas. Cuanto más palabras, tenemos más un espectro más grande de explicar el mundo, ¿no? Cuando lo reducimos las palabras, el espectro es más reducido, evidentemente, ¿no? Pues todo esto estaba en Klemperer, que yo no sé si lo llegó a leer o no, en fin, los últimos años, pero es de alguna forma el traslado de lo que dice de la neolengua a 1984 Orwell, lo dice Klemperer, ¿no? Que es un libro muy recomendable, que creo que está en minúscula. En minúscula, sí. Es un extracto de sus diarios, ¿no? De la lengua del Tercer Reich. Lo cual nos lleva además, por completar, ¿no? el cuadro sobre el lenguaje, el uso del lenguaje, a que también utilizamos las palabras para registrar la realidad, ya no solo nombrar la realidad, sino registrarla. Lo cual nos lleva a dos vertientes muy actuales también, y es, si registramos la realidad de una manera contraria al acontecimiento y a la verdad, estamos, y esto nos lleva a la desinformación, estamos desinformando, puesto que estamos contando algo que es contrario a lo que está ocurriendo. Pero es que además, registrando la realidad de una forma espuria, ya no solo desinformas sobre lo que ocurre, sino que dejas un registro falso para la posteridad y por lo tanto versionas la historia o revisas la historia con un determinado sesgo. Y esto también, el tema del revisionismo histórico, que también está muy presente en nuestros días, conecta directamente con el propio trabajo del protagonista de 1984, porque Winston Smith realmente se dedica a reescribir la historia, reescribir la historia, y conecta con un hecho muy de actualidad e informativo, como es, ya no solo registramos los hechos para que queden para la posteridad de otra manera y por lo tanto alteremos la historia, sino que los registramos de otra manera para que así podamos informar de manera falsa, mediante bulos a la sociedad sobre lo que está ocurriendo. Eso también es muy orwelliano. Sí, totalmente. Y es interesante notar que es una intuición que él tuvo en España. Por primera vez cuando se dio cuenta, y está escrito en uno de sus ensayos, el ensayo creo que es El pastel español, no me acuerdo el título exactamente,
repartiendo el pastel español, algo así. Que dice que la historia del franquismo no se va a poder escribir porque los registros que se están dejando son tan falsos, que ni siquiera van en contra de la mentira, van por una vía distinta. Por supuesto, después se pudo escribir, pero Se equivocó, afortunadamente. afortunadamente. Pero es un poco la intuición de ver cómo funciona el totalitarismo generando falsedades, desde lo político hasta lo personal, como decías, en los lenguajes, eh, bueno, de la ética y la moral de hoy en día. En la neolengua, que me gustaría hablar un pelín más porque es un tema muy interesante, está caracterizada al final en este epílogo. Este epílogo un poco extraño del libro, ¿no? Nos da una clave de lectura quizás, o a ti te sigue produciendo ambigüedades, Marino. ¿Cómo? Bueno, la teoría del apéndice, ¿no? La teoría del apéndice. Tendremos que hablar de ella. Bueno, todo el mundo que lee, yo cuando lo leí, pues pensaba que era un libro de alguna forma que lo pintaba todo negro, ¿no? Incluso cuando leí el apéndice, pues no me fijé en ello, ¿no? Pero ahí está la teoría del apéndice, y es que durante la novela, creo que es en el primero o en el segundo capítulo, hay una llamada a este apéndice, ¿no? Y este apéndice, ¿qué dice? Pues es una explicación de todo lo que está pasando, pero lo hace en pasado. Entonces, claro, cuando tú lees esto y te das cuenta, ¿esto qué quiere decir? Que todo lo que has leído antes se ha quedado en el pasado. Es decir, ya es como si de alguna forma nos abriera una rendija de luz, ¿no? Tranquilo que esto pasó, pero ahora estamos en otro tiempo y entonces está escrito en vieja lengua, no en neolengua. Entonces, eso quiere decir que no ha seguido adelante, ¿no? Los O'Brien y compañía, ¿no? Sino que hay otra sociedad. No nos detalla cuál, pero de alguna forma, si está hablando en pasado, una de las defensoras de esta teoría es la Margaret Atwood, ¿no? Sí. Que además en su libro Las criadas tiene también, hace lo mismo, ¿no? Hace un apéndice explicando, creo que son 200 años después o no sé cuántos, explicando más o menos desde el futuro, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Sí, termina con una especie de, si no recuerdo mal, el cuento de la criada termina con una especie de artículo universitario medio deconstructivo, ¿no? Así que alguien se está divirtiendo con todo este relato, analizándolo de manera muy, muy brillante, muy interesante, y quitando un poco lo terrible de la historia que cuenta, ¿no? Ese es el mismo mecanismo, si a eso te referías. Yo a la teoría esta del apéndice, lo que pasa en ese epílogo, puedo añadir poco más de lo que ha dicho Marino, en el sentido de que, claro, si hay una persona que está escribiendo sobre lo que pasó y registrando lo que pasó con sus propias palabras, es porque en cierta manera se supone que hemos superado ese mundo, porque hay alguien escribiendo sobre ese mundo y la escritura es algo prohibidísimo, ¿no? Al menos en los términos en que la entendemos. Pero al margen de ese apéndice, de ese epílogo, yo sí creo que la novela tiene sus atisbos de luz en cualquier caso. O sea, incluso si no existiera ese apéndice, los tiene pocos, pero los tiene. Y para mí es esencial volver a la idea de que hay una persona, el protagonista dentro de la novela, que es Winston Smith, que por iniciativa propia toma la decisión de defender la verdad. Y toma la decisión de iniciar una relación, llamémoslo amorosa o sexual, cada uno que lo juzgue como quiere, pero estaba prohibido cualquiera de las dos cosas, es decir, una relación libre, interpersonal, con una mujer. Es decir, el elemento de la lectura o adquirir el pensamiento crítico a través de la lectura y la escritura, es decir, que uno se desarrolle intelectualmente, libremente a través de la escritura y la lectura, tanto como el amor, son los dos grandes elementos de esperanza de la novela, y además son los dos grandes elementos de esperanza que están en todas las distopías del siglo XX. Está en Zamatin cuando el D503 tiene una relación también medio sentimental con la otra protagonista, como son todos números, no me acuerdo. El argumento es muy similar. Y 103 o algo así. Pasa en
En Huxley también la relación amorosa que hay con tal. Pasa con Guy Montague en Fahrenheit, el encuentro con la niña prácticamente al principio de la novela, o la relación con el profesor, que es una relación tanto interpersonal como intelectual. Pasa en Sinsonte, porque quieren adquirir de nuevo la habilidad del lenguaje, pero también tiene una relación amorosa con la otra gran protagonista de la novela. Y pasa en 1984, es decir, se nos está recordando constantemente en todas las distopías que, señoras y señores, haga lo que haga el poder, ustedes tienen una herramienta fundamental que es su propia iniciativa. Y esto es esencial porque hay que comprender que la verdad, o sea, las cosas buenas, las cosas bellas, no se defienden solas. No se defienden solas. Hay que salir a defenderlas y hay que salir a luchar por ellas. No digo luchar de luchar con las armas, ¿no? Pero para eso tenemos la palabra. Y para mí esa es una idea fundamental de 1984 y también del resto de distopías, que la verdad hay que defenderla. Si Totalmente. no, se destruye. Y creo que es algo fundamental de la obra de Orwell en general, la defensa de la humanidad, ¿no? La humanidad, la integridad, el respeto por los hechos, todo eso está muy presente en toda su trayectoria ensayística, por ejemplo. Si hablamos de una persona íntegra a carta cabal, ese es Orwell, ¿no? Cuando hablamos de persona íntegra, yo, para poner algún ejemplo de quién era este tipo, ¿no? Cuando escribió Rebelión en la Granja, hay una escena que Napoleón, que digamos es un trasunto de Stalin, hay un pasaje que dice que todos los animales se tiraron al suelo, incluido Napoleón, ¿no? Y eso lo cambió. Y lo cambió porque él supo que cuando la invasión esta barbarroja de los alemanes invadieron, llegaron hasta Moscú casi, Stalin estaba allí, ¿no? O sea que a pesar de ser un tipo deleznable, era un tipo valiente, ¿no? Entonces en la escena lo cambió y dijo que todos menos Napoleón, ¿no? Es curioso. Y hay otra escena, hay otra anécdota de Orwell, cuando estaba en el frente de Aragón, en Huesca. Él tenía a tiro, en las trincheras aquellas, tenía a tiro de su Mauser, pues un soldado enemigo, ¿no? Un soldado franquista. Pero acababa de salir de unas letrinas y el hombre estaba pues subiéndose los pantalones y se negó a pegarle un tiro, ¿no? Es curioso, o sea, no sé si fue así, seguramente no fue así, que ese soldado fuera después el que le disparó a él con una bala y le atravesó el cuello, ¿no? Y estuvo a punto de morir, ¿no? Pero hasta ese punto, hasta esos límites, era una persona cabal, ¿no? Sí, sin duda. Y luego quizás te sale mal la apuesta, quiero decir, como le sale mal a Winston Smith, ¿no? Y a lo mejor te meten en la habitación 101 y te obligan a decir que 2 más 2 son 5, van a por ti, te hacen la vida imposible, te hacen sufrir, pero está ese atisbo de esperanza, está esa chispa, está esa luz. A lo mejor contagias a otros y se te suman y la historia termina bien, o a lo mejor no, pero lo intentaste, ¿no? Y para mí ese es un atisbo de esperanza innegable en la novela, pese a toda la oscuridad y el final no tan feliz que... O sí, depende si consideramos o no lo de la peli. Por cierto, la escena de la habitación 101 era lo que menos le gustaba a Orwell de la novela terminada. Él lo considera que era un toque demasiado sensacionalista, ¿no? ¿no? Que se había vendido un poco a la habitación 101, ¿no? Y después ha sido uno de los iconos de la novela, ¿no? Claro. Siempre... Me parece un poco melodramática, ¿no? La escena, creo, sí. Un poco... En Matrix sale también, ¿no? Hablando de su integridad como escritor, hay una anécdota también con referencia a la neolengua. Cuando compraron los derechos para vender la novela comercializada en Estados Unidos, no sé si quienes conocéis la anécdota, perdón, pero la voy a contar porque es buena. La iban a promover en el Círculo de Lectores, una gran asociación tipo el Club de Ópera de hoy en día, una cosa así, que le garantizaban unas regalías de 40.000 libras, una cosa así. Y le dijeron, vale, la aceptamos, pero por favor quítele este apéndice que no se entiende bien a qué refiere, esta nota también.
Y él dijo, no, esta novela tiene sentido de este modo y seguramente porque preveía todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Y se negó a ese dinero, a esa circulación por la integridad de su escritura. Yo creo que también esto es algo que hay que defender en Orwell, que era no solo una persona íntegra, sino un escritor íntegro, ¿no? Tiene una prosa, un estilo, una manera de concebir el mundo, la frase, de ser claro, de hablar de cosas muy complejas y ponérnoslas al alcance de un pensamiento no de sentido común, porque el sentido común puede ser tramposo, ¿no? Pero un pensamiento claro, un pensamiento que nos tranquiliza. Y yo creo que es una de las claves también del éxito, ¿no? Porque, como decíamos al principio, está el fondo antropológico, sociológico, filosófico, político, que queramos buscarle, pero luego también hay que saber contar esto de una manera que atraiga, que enganche y que te tenga atrapado en sus páginas, ¿no? Totalmente. Una de estas, como decimos ahora, una novela atrapante. Y yo creo que la virtud, por otra parte, de este estilo narrativo está en el género que escoge para plasmar todas estas ideas, que es la distopía, o si queremos la ficción especulativa, que hoy no hay tanta gente que la lea porque es una ficción más de nicho, pero por otra parte es digamos el género en el que más podemos dejar volar la imaginación como lectores. Y yo creo que esta es otra de las claves que han hecho que la novela pues triunfe, ¿no? En el sentido de que está muy bien contada, con sencillez, con un lenguaje muy directo, pero al mismo tiempo con un gran fondo de pensamiento. Totalmente. La distopía es un género especialmente apto para los tiempos que corren. Lanzo así. Me gusta, o sea, sí. Lo que pasa es que luego no leemos distopía, ¿eh? O sea, uno echa la vista a las cifras de lectura en España, y aquí en España somos lectores que me parece muy bien, ¿eh? Que yo leo mucho este género y me encanta y lo defiendo y fabuloso, pero somos lectores de novela histórica y de thriller policíaca. Esto es lo que más se lee en España en estos momentos, pero con diferencia, ¿eh? Y hombre, sí, la verdad es que en los últimos años sí es verdad que sí atendemos a la tendencia sí ha sido creciente. Lo que pasa es que, como números absolutos, la ciencia ficción, la ficción especulativa, incluyendo también dentro de la fantasía, distopía, todos los subgéneros que queramos, está todavía en números absolutos, digo. Pero la tendencia sí ha sido creciente, ¿no? De hecho, está la famosa entrevista esta que dio Richard Morgan, sabéis que es el autor de Altered Carbon, que lo sabemos por la serie Netflix, realmente, porque nadie en España, o prácticamente, o sea, 4 gatos han leído Altered Carbon, la trilogía, que es un mamotreto de casi 1500 páginas, pero lo conocemos por Netflix. Y está la famosa entrevista a Richard Morgan que hizo en España diciendo, la ciencia ficción ha salido victoriosa, como diciendo, ahora todo el mundo escribe ciencia ficción y todo el mundo quiere subirse al carro de la ciencia ficción. Bueno, no tanto. Es decir, sí, ¿sería representativa de nuestros tiempos? Seguramente. ¿La distopía es un género muy atractivo en nuestros tiempos? Sí, porque están ocurriendo cosas en la realidad política española y europea verdaderamente orwellianas y verdaderamente dantescas y verdaderamente kafkianas, y ojalá que en realidad todo esto fueran realidades cervantinas, pero no, son estos tres, ¿vale? Ojalá estuviera de moda Jane Austen, por ejemplo. Claro, pero lo cierto es que luego no leemos tanto esto, ¿no? Es más el ansia de proyectar que el ansia de luego leerlo, yo creo. Pero yo creo que sí. ¿Tú lo lees? Yo no. No. Yo no, y voy a explicar por qué. Yo creo que en español no se lee ciencia ficción. Francia tiene a su Julio Verne. Inglaterra tiene, no sé, de Wells, Orwell, en fin, una lista impresionante, ¿no? Pero en España, ¿podemos hablar de alguien que sea un escritor de ciencia ficción? O sea, actual sí los hay. O sea, Sí. Guillem López, acabáis de publicar en Ediciones B. No, pero Emilio me Hueso. refiero quiero decir, de la talla de un Julio Verne o de Claro. H.G. No, la gran Wells. tradición de No, cine. es verdad no. que en ese género la tradición No anglosajona hay siempre ha sido tradición, más fuerte. no hay claro. tradición. Es que esa es la clave. Pero no bueno, hay, tenemos no hay a Cervantes, tradición, sí. no hay tradición. Tenemos Venga, todos. una tradición Sí, más realista. sí, eso es verdad que la tradición anglosajona en el género ha sido muchísimo más fuerte que... Yo recomiendo en español a Marcelo Cohen, un gran escritor de Ah. anticipación científica, social, una mezcla muy extraña. Pero sí, verdad es cierto que los son grandes pocos. referentes y el nacimiento de la ciencia ficción efectivamente no está en ningún
al menos luego conocido y trascendente, ¿no? Porque está como prototipo Mary Shelley el Frankenstein, luego directamente ya nos vamos a Julio Verne como proto ciencia ficción, que es una ciencia ficción muy técnica, y ya directamente la Guerra de los Mundos, La máquina del tiempo. Sí, sí, Es va ángulo sobre ángulo. por otro lado. Llevamos ya una horita más o menos hablando, no sé si que Voy a podemos pasar abrir rápido, rápido. el debate al público. Cualquier pregunta o contribución sobre este libro, sobre Orwell en general, sobre otros libros de Orwell. Podríamos hablar quizás de otras novelas de Orwell también, porque tiene otras que son muy buenas también, solo este. Tienen el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía dos preguntas en mente. Una tiene que ver con la novela propiamente dicha y la otra con la actualidad. En cuanto a la novela, la pregunta es, ¿era Orson Welles un masón de grado 33? La de la actualidad es, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la novela comparándola con la actualidad? Porque la actualidad, con todo el tema que está ocurriendo ahora, es la obra de Orson Welles hecha realidad. Con lo cual, cuando se habla de ciencia ficción, lo siento, pero yo no puedo estar de acuerdo. No puede ser más real. Y ahí ya me metería con nombres propios, Agendas 2030 y deshumanización del cambio de la humanidad y el salto de la civilización que se está produciendo y se va a producir en breves años. Nada más. Sobre la primera, no lo sé porque desconozco ese hecho biográfico de... Habría del que autor. hablar que Orson Welles fue el que llevó a la radio la novela La Guerra de los Mundos, ¿no? Y, Claro. y tuvo a toda la sociedad norteamericana de entonces, la tuvo, creían que En los vilo durante extraterrestres estaban a la puerta de su casa, ¿no? Yo creo que de alguna forma los regímenes totalitarios del fascismo, de Alemania, etcétera, se dieron cuenta del poder que tenía la radio entonces. Es decir, si alguien como Orson Welles era capaz, digamos, de hacer una ficción, ¿qué no se podría hacer si yo controlo esos medios, ¿no? O sea, que de alguna forma Orson Welles fue un pionero, ¿no? Al ser el que desencadenó, ¿no? El que se dieran cuenta del poder, El poder de la propaganda, radio, ¿no? Y me ha parecido muy interesante cómo comenzabas las... ¿cómo te llamas, perdón? Cristian. Me ha parecido muy interesante lo que decía Cristian de por qué nos cuesta hablar de la conexión de la novela con la actualidad. ¿Por qué nos cuesta verbalizarlo? Y creo que eso tiene mucho que ver con, en el sentido de la novela, el hecho de que tenemos una cierta prevención aquí incrustada de cuidado cómo lo dices y qué dices, que además se está grabando. Y lo mismo mañana tengo un pollo en Instagram con todo el mundo que está aquí, con los que me han visto la grabación. ¿Por qué? Porque hay un cierto control social muy sutil, hay un ambiente social que te está indicando, casi sin palabras, simplemente porque ya te lo han metido aquí en la cabeza, pero, y no está hablando en plan conspiranoico, sino simplemente de una realidad que creo que todos tenemos en la cabeza, de, ojito, que como digas cierta palabra o lo digas de cierta manera, verás, ¿no? Y eso es un control social, en realidad, a veces incluso más grave, que no lo es, pero más grave que el del famoso partido, porque por lo menos el partido sabías... Cuando digo partido me refiero a el estalinismo o el régimen nazi, ¿no? Por lo menos sabías quiénes eran, en el sentido de que tú sabías que llegaba un coche negro, en el caso del estalinismo, ¿no? Un coche negro de la KGB, de la NKVD a tu casa, te agarraba y te pegaba un tiro en la cabeza en una cuneta. Por lo menos lo sabías que eso iba a ocurrir, ¿vale? Que es terrorífico, ¿no? Pero aquí no sabes bien por dónde te va a llegar, ni sabes muy bien por dónde va a salir la cosa, ni tienes entonces ese régimen de terror constante, terror tenue, pero constante, yo creo que se hace notar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Cristian, ¿por qué tenemos ese reparo y ese miedo? Porque es que las consecuencias luego están ahí. No lo podemos negar, ¿no? Al mismo tiempo también te diré que coincido contigo en que muchas de las cosas que vemos en esa ciencia ficción ya no son ciencia ficción, es una novela naturalista realista de Galdós, pero también, por no ser apocalípticos o demasiado negativos, yo tengo que reconocer que si de verdad estuviéramos una novela de Orwell, nosotros aquí no estábamos esta tarde, porque había aparecido a la policía y se nos había llevado todo el mundo aquí por intentar hablar de un libro, intentar pensar por nosotros mismos, aunque sea con esa prevención de cuidado que si te van a cancelar al día siguiente. Puede ser. No.
Y ha pasado, y ha pasado. Y se han cancelado presentaciones de libros en librerías y conferencias universitarias. Lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero bueno, también quiero llamar la atención sobre que por lo menos todavía podemos hacer ciertas cosas y tenemos esas libertades todavía. Claro, lo que pasa es que ¿qué hay que hacer? Lo que nos propone Orwell y lo que nos proponen otros autores de distopía, esa libertad y ese reducto de verdad que todavía tenéis, defendedlo. Porque si no, puede ser que sí llegue esto, ¿no? No sé si eso específicamente, pero... No sé, Sí, es sí. un poco mis ideas al respecto de lo que decías, Cristian, ¿no? Yo estaba totalmente de acuerdo, estaba deseando de que alguien planteara la cuestión que ha dicho Cristian. A ver, que queda una cierta esperanza, pues bueno, como dicen eso, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero que la realidad es tal cual, totalmente. Que la película, bueno, es que he visto la película y el libro. Termina también de una forma que como que deja muy poco espacio, porque que el amor es libre, una acción libre de rebeldía y tal, pues tampoco, porque al final está controlado. ¿Qué pasa actualmente? No sé, esto llevado a otro plano. Actualmente el debate con los vientres de alquiler, no de alquiler, es decir, que llega un momento en que se sobrepasa la naturaleza. La naturaleza se sobrepasan. Entonces, pues yo creo que hay límites que queremos conseguir, a lo mejor por ese control, por ese estamos todos adormecidos con la compra. ¿Quién no sale a la calle que vuelve a su casa con una bolsa que ha comprado o algo? Un champú, lo que sea. ¿Lo necesitas? A lo mejor no. No sé. Que yo es que me veo adormecida en esa línea que estabas comentando antes, ¿no? Sí. Entonces creo que... Yo apuntaría muy brevemente que se habla muchísimo o se tiene muy en cuenta la novela para compararla con la actualidad, quizás no en actos públicos, pero sí en el ámbito privado, y por eso esta novela se ha revitalizado en los últimos 10, 15 años, cuando vimos fenómenos políticos, ¿no?, un poco intimidantes, y ahí resurgió la vigencia de Orwell, de manera que la conexión se sigue haciendo. Hola, bueno, yo bueno, no contextualizar, por dar otro punto de vista o por expresar otra forma de verlo, estando de acuerdo con lo que decía Cristian, es cierto que esto pasa y que probablemente muchas veces nosotros tenemos ahí esto de a ver cómo lo digo, cuidado, que me va a pasar. Pero bueno, que igual también tenemos que ser valientes, y esto nos lleva también a un planteamiento que yo creo que es equivocado. Es verdad que a lo mejor estamos en un momento de extremos, pero tampoco es real esta visión de no, es que ahora estamos en un momento en el que estamos que no podemos hablar, esta sociedad nos está oprimiendo, se oyen cosas como que vivimos en una dictadura, se oye cada vez más este tipo de discurso. Entonces yo creo que para analizar el momento actual lo que hace falta es distancia y que pase a lo mejor el momento actual, porque es difícil analizar un proceso por el que estamos pasando, pero yo creo que también está empezando a ser peligrosa y muy aceptada, y cada uno que piense lo que quiera. Si tú piensas algo o quieres decir una palabra que crees, o estás en contra, no se va a decir una barbaridad del feminismo, pues chico, exprésalo y que te caiga lo que te tenga que caer. Claro, claro. Pero esto de es que no puedo hablar, es que a lo mejor hemos evolucionado y está bien no poder hablar de algunos temas, y está bien no poder, que haya cosas que estén superadas, y está bien. Quiero decir que las sociedades evolucionan y a lo mejor hay gente que es nostálgica de otros momentos y de otras cosas, pero bueno, vamos a esperar para analizar. Quiero decir que no tengo yo esta visión tan absolutamente negativa, o de que vivimos en una dictadura, en absoluto. Porque Sí, por eso... yo no he vivido en una dictadura, pero el que haya vivido verá las diferencias. Sí, por eso decía que el hecho de que estemos reunidos aquí es muestra de que, hombre, una dictadura no será, porque si no a lo mejor pues eso nos... Pero es verdad que sí que hay, por otra parte también doy la razón en que hay ciertos indicios muchas veces de control social fuerte, implícitos, que al final o eres valiente o tienes muchas más oportunidades de callarte las cosas, ¿no? Y eso enlaza muchísimo con el control del lenguaje y del doble pensar, ¿no? Esto que a lo mejor no lo hemos llegado a comentar, ¿no? Pero la novela está muy presente el doble pensar de pienso una cosa en privado, pero luego en público digo otra distinta. Entonces tengo dos pensamientos opuestos en mi cabeza al mismo tiempo. Y eso sí que es cada vez más frecuente, creo que en nuestros días.
Entonces es las dos, es que son las dos cosas, ¿no? Ni una ni la otra a lo bestia, ¿no? Sino las dos cosas un poco... Pero bueno, al final, el hecho de que sean las dos cosas es bueno en el sentido de que tenemos la oportunidad de conversar, de dialogar y de encontrarnos para no permanecer en los extremos y de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Qué hace falta? La palabra. Hablar. El las análisis, cosas. el pensamiento crítico, esta es una de las grandes bases de Orwell, ¿no? Yo creo que, que, qué razón hay que en estos días, en estos tiempos, seamos más propensos a crear en distopías que en utopías, ¿no? Es decir, lo que cuando vemos 1984, cuando leemos 1984, ¡pum!, ya estamos haciendo un paralelismo con estos tiempos. Estoy seguro que si cuando se lee este libro en los años 60 o 70, el paralelismo es con respecto a ese tiempo igual que ahora, ¿no? Pero sin embargo no se creen las utopías, ¿no? Y las utopías es lo que mueve el mundo, amigos. Es lo que, como decía Galeano, la utopía está en el horizonte, vamos hacia ella, se aleja, seguimos andando, la utopía se aleja, y entonces ¿para qué sirve? Pues sirve para eso, para caminar, ¿no? Sin embargo, lo que nos mueve siempre es las distopías. La escriba Orwell, la escriba quien sea, siempre estamos más propensos, ¿no?, a ser distópicos que utópicos, ¿no? Por decirlo. Sí, alguna es verdad que yo creo que hay una propensión natural del ser humano hacia lo malo. Quiero decir, todos recordamos mucho más una cosa mala que nos hayan hecho que 100 buenas que nos hacen todos los días las personas que nos rodean, ¿no? Es digamos, una configuración mental que tenemos. Este tema además es muy interesante desde el punto de vista literario, lo ha tratado fenomenal el gran experto en España sobre el tema, que es Francisco Martorell, en un libro que tiene la Caja Books, que es Contra la distopía, y es un ensayo que precisamente trata sobre el hecho de ¿por qué no escribir también utopías o cuidado con las distopías, que nos puede llevar a una desesperanza que al final no nos haga avanzar? Aunque por otro lado también habría que decir, pero esto es un debate para tener en sí mismo, que las utopías nos pueden llevar a progresar, pero también nos pueden llevar a destrucción. En el sentido de que por aspirar a un ideal muy grande olvidemos a las personas y nos centremos solo en los ideales, ¿no? Esto ha pasado en la historia, porque la Revolución Francesa es un asunto de una utopía que deriva en un terror, por ejemplo. No acabaron bien. Claro, claro. Y el propio estalinismo que tanto por critica eso digo, Orwell, pues... en general. ¿Algún otro comentario por allá? Hola, yo quería decirles que me ha encantado su exposición. De las 3 obras que conozco de este autor, todas me maravillan y conmueven por el estilo que tiene, pero lo que he echado en falta, y es una opinión muy personal, es que no han dado un enfoque de la situación de la mujer en las novelas de Orwell, sabiendo que Orwell es un hombre de su tiempo, decir, un hombre misógino, un hombre, pero ya creo recordar que es el segundo capítulo, hace una exposición de su novia que a mí como lectora me deja impactada, y cuando habla sexualmente de ella, que lo único que quiere es... entonces quería saber si ustedes harían un enfoque también actualizado al siglo XXI de cómo se trata a la mujer en la novela o este escritor en concreto. Gracias. La verdad es que yo no tengo ningún problema en reconocer que no es un tema que tenga estudiado, o sea, no tengo ni la menor idea. Quizás sea también sintomático de los estudios que se han desplegado sobre la obra, pero yo no tengo ni idea. Antes hablábamos de que Orwell era un tipo que cabala por los 4 costados, no es cierto, o sea, no era el santo varón que todos pensamos, tenía puntos oscuros. Uno de ellos era precisamente tenía un pelín misógino, y en fin, contra los homosexuales también, la famosa contra Owen, que era el poeta, pues hizo un comentario, digamos, que no se ceñía a su obra, sino que era más por su homosexualidad, que lo criticaba, etcétera. O sea, que tampoco era el santo varón que todos creemos, ¿no? En cuanto al personaje femenino de la novela, es verdad que no hay una dimensión que podríamos llamar ahora feminista, ¿no? O sea, yo creo que pone a Julia, que es el personaje femenino en la novela, pero no para
tener el contrapunto de una historia de amor, sino es para digamos, ver que la verdad, la otra posibilidad de la verdad que hay, ¿no? Digamos que O'Brien es la verdad no existe, Winston dice la verdad existe y Julia dice da igual, ¿no? Es digamos las tres posibilidades de respuesta que tiene. Yo creo que es cierto lo que estabas apuntando, pues que Orwell, digamos que en ese sentido a la mujer en sus obras en general no tenía un talento especial, no era el santo varón que todos estábamos diciendo antes. No era un interés particular el desarrollar el punto de vista de la mujer o feminista, ¿no? No lo era. Y el personaje de Julia es un personaje un poco instrumental y poco desarrollado, si se quiere. Se han hecho muchas lecturas sobre este tema. Margaret Atwood dice que el cuento de la criada es la versión de Julia en un punto, ¿no? Y más recientemente, el otro día estaba escuchando un podcast de la BBC sobre Orwell, y hay una novelista inglesa que ha escrito 1984 como Dado Vuelta, visto desde Julia. Entonces, quiero decir, este es un tema que creo que no está traducida la novela. Me gustaría leerla, pero todavía no le he echado la mano. Es un tema que inquieta y que es legítimo planteárselo porque, sí, ¿qué pasa y cuál es la historia de todos los miembros del partido? Todo este núcleo duro son hombres. Es cierto, por otra parte, que en la Rusia de Stalin, en la cúpula no había muchas mujeres, que se sepa, ¿no? O sea, hay un equilibrio histórico hay que mantener, pero es un tema fascinante. ¿Te refieres al libro Las flores de Orwell, de Rebecca, no? Bueno, ahí en parte está tratado esto, sí. Rebecca Solnit. En la universidad tenemos una teoría de que si preguntas y a los 8 segundos ningún alumno ha dicho nada, es que ya está, ¿no? Que ya está, ya. O no lo han entendido, o no han entendido nada, o lo han entendido todo. Pues muy bien. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, vamos dejando aquí. Muchas gracias de nuevo a todos y todas por venir, a la Librería Popular por acogernos, y los invito a seguir leyendo a Orwell y a los demás autores distópicos y utópicos que tenemos en de bolsillo. Muchas gracias.